buenas tardes o buenas noches, yo creo que ya es. Es el día después de que grabé el podcast donde estoy señalándoles para la reseña. Y bueno, yo dije, vamos a hacerle ya la reseña a las películas que yo creo que es la más esperada del año. Eh, bueno, depende de lo que diga uno, porque está Dune, está Avengers. Pero yo creo que esta es la que más se ha hablado, la de la Odisea, ¿ok? Es la Odisea de Christopher Nolan. Y yo dije, wow, esta película yo creo que le hace falta un video sustancioso. Entonces yo quería por lo menos empezar introduciendo un contexto de lo que es la Odisea. ¿Ok? Ustedes saben que en la edad griega, en la edad antigua, existía este escritor llamado Homero que escribió la novela, no una novela, disculpen, un poema épico, ¿ok? Que primero fue la Ilíada, ¿ok? Que cuenta sobre la guerra de Troya. Fue una guerra que no se sabe ni siquiera al día de hoy si pasó. Se sabe que Troya existió porque existen las ruinas, se descubrieron, pero obviamente la Ilíada no se tiene como algo real porque es una historia ficticia. Tiene dioses involucrados, poderes increíbles, hay dioses que se transforman y bajan al campo de batalla a pelear. Y yo, no, esto no es real, obviamente. Es como las leyendas del Rey Arturo. Las leyendas del Rey Arturo se escribieron en una época que era muy, que hoy día no se tiene mucho récord sobre ella, que fue después de que el Imperio Romano abandonó la Britania o Inglaterra o Gran Bretaña, lo que es hoy día. Lo mismo es aquí, ¿ok? Mucha gente cree que esto es durante la edad alta de los griegos, de la edad antigua. Por ejemplo, esto ocurre muchísimo antes de la que es los 300, la de la batalla de las Termópilas, donde está el rey Leonidas y todo eso. Esto ocurre mucho antes, lo de la guerra de Troya. Así bastante es. Eh, y nada, la Odisea es básicamente la secuela y epílogo de la guerra de Troya. Entonces, ya llegando a la película, les cuento la historia más o menos, o sea, el contexto de la historia. Odiseo es uno de los generales que estuvo en Troya, ¿ok? Y ya después de 10 años de haber peleado en Troya, se va a regresar a casa, a Itaca, que él es el rey de la ciudad de Itaca, ¿ok? Y él, la Odisea es literalmente el viaje de él de vuelta a casa que dura otros 10 años. Y tan cerca que estaba Troya de Itaca, la cosa es que en el contexto de la historia, Odiseo de alguna manera ofende a los dioses griegos, Zeus, Poseidón, todo eso, y lo maldicen para vagar por el mar Egeo por muchos, muchos, muchos años, y a su tripulación también. Y bueno, nada, esta es la historia épica de eso que pasó. ¿Okay? Mientras que del otro lado están su esposa Penélope y su hijo, carajo, se me olvidó el nombre. Aquí voy a poner el nombre del hijo, ¿ok? Que están interpretados por Anne Hathaway y Tom Holland, respectivamente, en la película. Ellos están lidiando con que en casa la mujer tiene muchos pretendientes que quieren casarse con ella, ya que Odiseo supuestamente está muerto, pero lleva 10 años sin volver. Bueno, entonces eso básicamente es la historia. La historia va para adelante y para atrás de Odiseo contando de cómo llegó ahí a su predicamento y por paralelamente también muestran el conflicto actual que están teniendo Penélope y su hijo. Y me da risa porque es un estilo que a Christopher Nolan le gusta mucho hacer, de ir de adelante y atrás, adelante y atrás. De hecho, si han visto Memento, no es mi película favorita de Nolan, pero es literalmente uno de los mejores ejemplos de que a él le gusta ese tipo de manera de narrar. Y bueno, resulta que la Odisea es así. Literalmente la Odisea empieza en el medio, luego se devuelve al principio, luego volvemos otra vez al presente y después volvemos al futuro y después volvemos al pasado otra vez. Es una locura, es una muy buena novela. Perdón, es un poema, pero le hicieron una versión novelada que se la recomiendo a todo el mundo. Literalmente la Odisea es la historia más, no digo contada, sino que literalmente
plagiada, o bueno, no plagiada, es una palabra fuerte, me refiero a que es el núcleo de lo que es la historia épica moderna. Literalmente es la historia en la que se basó todo. Incluso, podría decir que incluso muchas de las partes de la Biblia se basaron en elementos de la Odisea, eh, en algunas cosas narrativas, en algunos puntos narrativos, ¿ok? Y también, se ha vuelto una palabra normal de nosotros decir, wow, eso sí fue una odisea. Cuando hacen un viaje muy difícil o alguna tarea muy difícil, wow, eso sí fue una odisea. Se ha vuelto un ícono de la cultura. Pero ya ese es el contexto de la historia. Vamos a hablar de la película. Primero sacando de lado todas las controversias de Ellen Page o Elliot Page, como lo quieran llamar, o la elección de Lupita Nyong'o como Helena de Troya. Señores, es inconsecuente. Literalmente los dos aparecen en la película. Entre los dos juntos deben aparecer 7 minutos, como mucho 8 minutos en total. Y estamos hablando de una película de 3 horas. ¿Ok? No les va a afectar nada. Si en verdad les molesta la escena donde están ellos, a la papelera, listo. No son consecuentes en la historia, la verdad. En la historia de la película no son nada consecuentes. Ya del lado de eso, la otra controversia que sí me parece un poco más importante es lo que la gente decía de que esta película no parece ni siquiera griega. La estética es completamente inventada de Nolan, tomando cositas de la Edad Media, de los vikingos y todo eso. Y ojo, yo no voy a pedir una adaptación fideligna de cómo eran las armaduras griegas de aquel tiempo, la Edad de Bronce, porque eran horribles. ¿Ok? Parecían una lata de refresco. Parecían formadas de lata de refresco, pero así eran en la era de bronce. Entonces, esa parte no me molestaba mucho. Yo veía, por ejemplo, a Agamenón que es una figura imponente en la película, una armadura completamente anacrónica. Anacrónica es que no es de su tiempo, pero esa fue la parte que me afectó un poquito, nada más. Yo dije, wow, podría haberse esforzado también en eso. Y otra cosita que él también dijo, que el lenguaje que usaban en la película era súper común para que fuera más digerible para audiencias modernas. Eso lo comparto, me parece buenísimo. Aún así, yo digo que pudo, o sea, con el calibre de actores que tiene, porque es un tremendo calibre de actores lo que tiene, que están entrenados, que varios de ellos han estado en teatro, fácil él pudo darle un guión un poquito más refinado, un poquito más inspirado. No estoy pidiendo que hablen de vos y ustedes habéis ido, no. Por lo menos que lo hagan un poco más refinado, más especial, que lo haga ver más fuera de este mundo. Pero claro, la idea no era esa. No lo voy a criticar, es simplemente una opinión personal que tengo yo, que puede hacer que calara mejor. La otra cosa, la estética. Ustedes sí se acuerdan de la película del 2004, Troya, que es básicamente casi una precuela de esta. Ok, excepto con algunas diferencias que pueden confundir a algunos. Así que no lo tomen específicamente así. Simplemente que si quieren ver una precuela de la Odisea, véanse la película de Troya, la de Brad Pitt. Que lo que pasa es que en esa película, en Troya, que la hicieron hace bastantes años ya, la estética de la vestimenta griega era mucho mejor, era mucho más esmerada, más colorida, más especial que lo que tienen aquí. Pero claro, es el estilo Christopher Nolan, le quiere hacer las escenas, las películas más oscuras, más dark, más moody. Lo comprendo, simplemente no lo comparto. Esas son las únicas críticas que yo le puedo hacer fuerte a esta película, ¿verdad? Porque el resto me parece una genialidad. La película es básicamente una amalgación de un drama, suspenso, pero lo interesante es esto. Yo cuando dijeron que iba a haber una película de la Odisea de Christopher Nolan, yo no sabía cómo le iban a dar ese sentimiento épico a la aventura de Odiseo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Christopher Nolan tiene una manera de filmar tan centrada en la realidad que no sé cómo iba a ser una película de proporciones tan épicas, porque hay monstruos ahí que son gigantescos y, como dicen, over the top. Y Christopher Nolan no suele hacer eso. Y me interesa mucho el giro que le dio a la cosa, le dio a la trama. ¿Qué pasa?
cada vez que Odiseo se encontraba un monstruo o alguna bruja o alguna cosa que fuera sobrenatural, Christopher Nolan lo volteaba para que fuera terrorífico. Literalmente la película se vuelve una película de terror. Esto me recordó bastante como si... fue como si Christopher Nolan hubiera agarrado a Robert Eggers, el director de Lighthouse, Nosferatu, todo eso, para hacer esas escenas. Yo dije, wow, Christopher Nolan debería tener bastante talento para hacer películas de terror, si lo hace así. Y tiene mucho sentido, porque, o sea, si tú fueras humano, llegas de repente a una isla y te encuentras con, vamos a ver, esto no es spoiler, esto se ha visto en los trailers, un cíclope. Un cíclope, un bicho que tiene la altura de más de 15 hombres. Wow, que tiene un solo ojo y la cara distorsionada. Wow, eso sería terrorífico. Esa escena, dale el cíclope, horrible, da demasiado miedo. Hay otra que es bastante perturbadora. Hay dos monstruos que, si los que han visto, los que han leído la novela saben de cuál hablo, son dos monstruos que aparecen al mismo tiempo en Odiseo en el mar, a Odiseo en el mar. Esa escena me gustó bastante porque no sabía cómo le iban a rendir justicia a esos dos monstruos. ¿Qué otra cosa? Me gusta un cierto tema que no lo tratan en la Odisea, en el libro, pero que Nolan decidió agregarlo a este punto. Y es que en el contexto histórico de la Edad de Bronce, la Edad de Bronce es una época olvidada de la que no se tiene mucho, am, mucha documentación, ¿ok? Porque en cierto momento llegaron los pueblos del mar o los pueblos del océano, como quieran traducirlo, o the sea people, ¿ok? Fueron un conjunto de invasores. Hoy en día los historiadores incluso se debaten de dónde eran o si eran solo un solo pueblo o es que eran varios pueblos que simplemente por cosa del destino decidieron emigrar e invadir otros lugares de Europa y otros lugares de Asia. Y eso básicamente causó el colapso de la Edad de Bronce. Lo que fueron los fenicios, los griegos del principio. Muchos de esos pueblos fueron aniquilados y tuvieron que empezar desde cero. Muchos de esos documentos se perdieron. Y por eso lo que pasó durante esa época no se sabe casi nada. Y allí en la película empiezan a detallar eso eh, a modo de decir, wow, esta época se está perdiendo precisamente por esta gente que está llegando. Se está olvidando las costumbres antiguas de los dioses griegos. Porque ya tú ves que, por ejemplo, después, cuando llegan los 300 y todo eso, cuando hay más documentación y hay cosas más realistas, ya la gente ha dejado de creer en los dioses. No como tal, hacen sacrificio y cosas así, pero no de esa manera arcaica como solían hacerlo, que era casi devota, que es similar otra vez a lo del Rey Arturo. El Rey Arturo es una leyenda que salió de una época bastante oscura de la que no se tiene mucha documentación. Y es interesante que toquen eso. La banda sonora, no me sé el nombre del compositor, no es Hans Zimmer, por lo que sé. Pero wow, no hubo mucha música que me resaltaba, pero habían algunas que yo digo son perfectas, son muy perfectas. Hay una escena, yo lo voy a decir porque es un libro que todo el mundo conoce. Hay una escena donde aparecen las sirenas, es una icónica escena donde amarran a Odiseo al mástil de un barco mientras escucha la canción de unas sirenas que lo que hacen es embrujar a los hombres. Y ahí cantan una canción que se escucha de una manera y después en otra parte de la película la vuelven a poner y cómo conectan esas escenas me pareció increíble. Porque Christopher Nolan es muy bueno para setear escenas del principio que vuelven a acecharte en otra parte de la película. Eso a mí me gustó bastante. Yo fui a ver la película dos veces, ¿ok? La fui a ver primero en RPX, es un formato que es más que todo por comfort, pero la pantalla era normal, ¿ok? Es la normal de larga. Pero hoy cuando estoy grabando este video, fui a verla en IMAX y yo, wow, esta película sí hay que verla en IMAX. Si aún tienen manera de encontrar un cine IMAX y entradas, porque está bastante lleno, la verdad yo tuve que ir a una función de las 8 de la mañana.
Yo se las recomiendo en verdad. Vayan, traten en verdad, porque hay películas que cuando te dicen hay que verla en IMAX, hay que verla en este formato, véanla, porque es excelente. Los planos panorámicos son increíbles. Christopher Nolan en verdad se la comió, eh, haciendo la inmersión, una inmersión perfecta en esta película. No en la historia de la Odisea en específico, porque este es su propio take de la Odisea, sino que en este mundo oscuro que él creó de esa aventura de la Odisea. Es una versión muy propia de él y me gustaría que la gente lo viera así, que no tome que esta es exactamente como pasó en la Odisea en el libro, que se animen a leer el libro porque es muy bueno. Es una de las mejores historias que yo he leído. Yo me acuerdo que la Ilíada me la pusieron a leer en la escuela y la detesté, así como todos los libros que me pusieron a leer obligado, como Cien años de esclavitud o Don Quijote. Pero la Odisea la leí después en la universidad por decisión propia. Y me encantó. Me parece que esta película le rindió tributo a los temas de la película, que es sobre la vuelta a casa, puede incluso los valores familiares, pero también es la aventura y el horror de la aventura también, porque no todos son rositas durante una aventura como esta, una aventura épica. Me acuerdo que al principio Odiseo está siempre muy vanagloriado durante toda la historia, durante el principio de la historia de la Odisea, porque, wow, ganó Troya y después también se está muy emocionado con la aventura que va a tener. Dice, vamos a ir por esta ruta, no vamos a seguir a Agamenón, vamos a seguir en esta aventura para ver otros pueblos, para ver un poquito el mundo antes de llegar a casa. Y para el final de la película, wow, Odiseo está acabado, chicos, física y emocionalmente, me encanta. El, por eso a mí me parece buenísima. Las actuaciones, ve, con todo este casting triple A que tienen en esta película, solo dos actuaciones me parecieron increíbles. Que, que yo digo, Matt Damon, buen actor. Él siempre ha sido buen actor. Él siempre llega, viene a trabajar y da lo suyo. No es increíble, la verdad. Tom Holland estuvo chévere, pero la verdad yo lo veo, es una estima que tiene él, que yo lo veo casi siempre como Tom Holland. Hay muy pocas películas en que en verdad yo lo puedo ver como otro personaje. Y para mí la que más destacó fue Anne Hathaway. Anne Hathaway, que hace a la esposa de Odiseo, Penélope, creo que ella es la que se la comió con la actuación aquí. Pero el segundo es, y me perdonan la pronunciación porque siempre se me olvida cómo se pronuncia, es Emma. La voy a buscar para que no lo, para decirlo bien. Ok. John Leguizamo, ¿ok? Creo que hasta lo dije mal otra vez, ¿ok? Gran actor, que yo no me esperaba que fuera el segundo mejor actor de esta película. Él hace a un ciego que es amigo de Odiseo y amigo del hijo de Odiseo. Increíble actuación, creo que fue la segunda mejor de la película. Y nada, los demás lo hicieron bien. Robert Pattinson me pareció bueno, pero él hace como a un villano muy caricaturesco. Pero claro, estamos hablando de una película épica, pero da risa que ves la película y todo el mundo está tan serio en cómo actúan y Robert Pattinson es más un villano caricaturesco. No lo sé, probablemente lo mandaron a actuar así, así que nunca lo culpo. Yo siempre culpo más al director por esas cosas. Y nada, nada más que decir, yo creo que ya hablé de la música, la actuación, cinematografía es buenísima. Los efectos oscuros se ven increíbles. Hay una escena que en verdad se le para a uno el pelo con la edición de sonido. Y al final, incluso en las últimas escenas, la gente ya estaba aplaudiendo en el cine porque, wow, era increíble, era muy, daba ese sentimiento épico durante la película. Y creo que ese era el punto. Christopher Nolan es una persona que él siempre ha dicho, confíen en la película, yo no le presto atención a ninguna crítica hasta que no vean la película en verdad. Yo quiero darles esta versión. Y estuvo chévere, a mí me gustó bastante. Una cosa más antes de irme, que porque esta película ha formado mucha polémica por las cosas que han puesto antes, que la gente está juzgándola antes de ver la película. Y sí, no es justo juzgarla, pero a mí me parece que también el marketing pecó
de ser muy no permisivo, sino de asusar mucho a la gente. Por ejemplo, esta polémica, lo de Ellen Page o Elliot Page y Lupita Nyong'o como Elena de Troya, ellos creo que sobreexplotaron mucho eso. En serio, no están casi nada en la película. Da casi risa. Tanto que lo que hablaron de esta película, hicieron una entrevista larga con Lupita Nyong'o cuando ella ni aparece casi en la película. No son relevantes, en verdad. No son tan relevantes en pantalla. Ellos tienen una historia. Obviamente, Elena de Troya causó la Iliada, la guerra de Troya. Y el personaje de Elliot Page es relevante en la película. Es relevante con respecto a una trama secundaria que hay detrás. A mí me pareció que sobreexplotaron mucho esa polémica, pero bueno, no hay nada como mala, no existe nada como la mala publicidad. Toda la publicidad es buena, en mi opinión, como dicen. Y no creo que Christopher Nolan, la verdad, le interesara, la verdad. Yo creo que Christopher Nolan, digo, ustedes háganse su marketing, yo sé que todo el mundo va a ir a ver. Y es verdad. O sea, tanto hater que está viendo ahorita esta película y aún así la gente está yéndola a ver. Y me parece perfecto que la gente vaya y le dé una oportunidad. Y ya hay gente hablando basura de la película. Están poniendo incluso fotos de una escena donde aparece Lupita Nyong'o como Elena de Troya. Los que vieron la película ya saben que hay otro personaje que ya está haciendo en esa película. No les voy a decir quién es, pero los que ya vieron la película ya saben. Y la gente está usando esa foto para decir, uy, miren a Elena de Troya, que no sé qué. Para que vean, son gente que no ven la película, no les interesa o simplemente les gusta crear conflicto. ¿Ok? Entonces, no muerdan eso, no permitan que ni el marketing ni los haters, que son haters nada más por odiar, les arruine la película. Esas son mis críticas de la película. Yo creo que puede ser mi película favorita de Nolan. Grandes palabras, en verdad, porque hay muchas películas. Obvio, no soy una persona que disfrute tanto su estilo. A mí no me gustó Memento y Oppenheimer me parece un poquito sobrevalorada. Me parece que no explota las mejores cualidades de Nolan. Aquí en la Odisea me gusta precisamente porque creo que lo saca completamente de su zona de confort. Creo que es aquí donde él se reinventa más, donde usa cosas muy poco comunes. Tú ves el estilo de él tú lo ves en esta película, pero claramente él intentó muchas cosas nuevas que antes no había hecho. Entonces me parece buenísimo, sobre todo con una banda sonora que él no se ayudó con Hans Zimmer, ¿ok? Hans Zimmer es una persona que literalmente le carrea mucho la ambientación a Christopher Nolan y aquí lo hizo sin él. Y me pareció perfecto. Yo creo que si le hubieran hecho un soundtrack de esta película se hubiera parecido a Doom o algo así. Pero yo no quería eso, quería una musicalización que ayudara bastante al tema de la película y me pareció que lo lograron. Mis felicitaciones al compositor, a Christopher Nolan, a todos los actores. Y nada, gente, vayan a verla. Es buenísima película. No sé si va a ser mi favorita del año porque Project Hail Mary fue muy buena. Y aún estoy esperando Dune, que creo que, wow, va a ser una de las mejores. Vamos a ver, entre esas tres creo que va a estar. Y nada, gente, suscríbanse, vean el podcast también. Síganme, yo trato de subir la reseña de tantas películas como pueda porque me encanta. Si tienen alguna sugerencia de alguna película vieja que quieren que haga, la voy a hacer. Hay otra película que le quiero hacer reseña que me recordó, que esta película me recordó mucho a ella. No les voy a decir cuál es porque es una sorpresa, pero va a estar muy buena. Es una película bien vieja, muy muy vieja, más de 40 años creo. Pero yo creo que les va a gustar porque quiero traer esa película acá a la palestra para que la gente la empiece a ver de vuelta. Entonces nada, gente, díganme lo que piensan en la Odisea, díganme si les gustó todos mis puntos, si tienen alguno que agregar, buenísimo, está bien. Yo como les dije, no soy súper fan de Christopher Nolan, pero a mí me gustan sus películas, la mayoría de sus películas me gustan, no la aprecio tanto como otras personas porque me gusta otro tipo de películas y esta película me gustó precisamente porque creo que Christopher Nolan literalmente rascó ese itch que tenía de una fantasía y fantasía oscura y lo hizo muy bien. Entonces nada, gente, véanla, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando sacamos un nuevo video y nada, pásenla bien. Bye bye.